Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, toma calor el tema de las reformas a la Constitución Nacional. Este tema durante varios años, porque es años, no es ahora, se viene abordando, ¿no? Pero uno que sí lo está solicitando hace años es nuestro invitado, el profesor Raúl González. El profesor González ahora sale en grupos, sobre todo de políticos, ¿no? Están pidiendo reformas a la Constitución, pero se habla de la Constitución, la Constitución paralela, la originaria. Usted que es un profesor en Derecho Constitucional, según lo que manifiesta nuestra Carta Magna, en Panamá, para hacer una reforma a la Constitución, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, eh, hay que establecer la diferencia, ¿no? Para llevar a cabo la reforma, eso no es ningún problema, ¿verdad? Porque la Asamblea, por iniciativa propia o del órgano ejecutivo, puede llevar a cabo los cambios que considere necesario. El problema aquí es una nueva constitución. El país necesita una nueva constitución. Los poderes constituidos, los órganos de gobierno, ¿verdad? Hoy no están funcionando. Sus autoridades, sus integrantes están desprestigiados, no gozan de credibilidad. De ahí entonces la necesidad de un nuevo pacto social, es decir, una nueva Carta Magna que recoja los cambios tanto a nivel internacional como nacional. Pero sobre todo, lo más importante es la participación ciudadana. La reforma la hacen los diputados, hacen lo que les da la gana. Mientras que una asamblea constituyente originaria del pueblo es el que hace los cambios a través de los constituyentes electos democráticamente. De acuerdo a la Constitución, en el artículo 314 se incluye lo que se conoce como la constituyente paralela, que no existe para el mundo del derecho constitucional. Ese es un invento del matrimonio entre Martín Torrijos y la señora Mireya, el Pacto Mami. La reforma del 2004 introducen en Panamá la constituyente paralela, mientras que la constituyente originaria es la que históricamente ha existido y se basa en el artículo 2 en este caso, artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá, que señala claramente que el poder público solo emana del pueblo. Y si el poder solo emana del pueblo, entonces es el pueblo el que tiene que decidir el contenido de esa constitución, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Sin embargo, en Panamá, los poderes constituidos, es decir, los poderes que son creados por la Constitución, ¿verdad? Que están supeditados al pueblo, que es el dueño del poder constituyente. Entonces, esos poderes constituidos crean ese mecanismo denominado constituyente paralela para que nada cambie. ¿Por qué razón? Pero eso existe, Primero, profesor. Existe el tema constituyente paralela. bueno, fíjense que no existe para el mundo del derecho constitucional. Lo que en otros países se da es que la misma constitución hecha por el pueblo a través de una constituyente paralela permite que la Asamblea de Diputados pueda reformar algunos artículos que no tocan para nada los derechos de la ciudadanía. Es decir, hay temas que le están vedados, que no puede tocar. Claro que pueden hacer reforma porque en algún momento hay cosas que se necesitan actualizar, pero, repito, no toca para nada los temas fundamentales de una nación, de los Pero, derechos humanos. pero según lo que usted conoce, ¿no? Y su opinión, lo real, ¿qué sería en este caso para la Bien, reforma? bien, para Panamá lo que necesita es un nuevo pacto social. ¿Eso qué significa? Que ese nuevo pacto social se tiene que dar a través de una constituyente originaria, que es lo que señala el artículo 12, el poder público solo emana del pueblo, ¿verdad? El primer paso sería convocar un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no quiere una nueva constitución. Y luego de ganar el sí, se procede a desarrollar lo que se llama el proceso constituyente, que pasa por la convocatoria de los constituyentes, la elección de los constituyentes, el desarrollo mismo de la elaboración de la constitución en la que participa
los constituyentes electos democráticamente y el pueblo a través de sus delegados para hacer las propuestas correspondientes. Después de aprobada la nueva constitución por la Asamblea Constituyente, se debe someter a otro referéndum para que se vea la magnitud del tema. No se trata simplemente de un documento escrito, sino el procedimiento y participación ciudadana. Es el pueblo el que decide en un referéndum si acepta o no acepta la nueva constitución. A diferencia de la paralela, ¿verdad? Según la paralela, aprobada la nueva constitución, no tendrá efecto retroactivo, es decir, que los gobernantes, tanto electos como designados, ¿verdad?, van a continuar en el cargo, aunque tengamos una nueva constitución, van a continuar en el cargo. Mientras que con la constituyente originaria se tiene que llamar a nuevas elecciones de acuerdo a las nuevas reglas del juego, de acuerdo a la nueva constitución. Pero eso no lo van a permitir los gobiernos que están en el poder, ¿no? Ese es el problema, que quienes están en el poder no lo van a permitir. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con la constituyente paralela. Nosotros estamos de acuerdo con un nuevo pacto social para que por primera vez en la historia del país sea el pueblo el que decida el contenido de esa nueva constitución, el país que queremos para todos y para todas. Por otro lado, el artículo 314 de la constituyente paralela señala que efectivamente no tendrá efecto retroactivo. ¿Eso qué significa? Significa que con la nueva constitución usted no puede investigar nada. Todo lo contrario, todos esos maleantes que han robado, que han asaltado el erario público estarían felices porque esa nueva constitución, en lugar de perseguir a los corruptos y a la corrupción, lo que hace es sencillamente borrar la historia. Mientras que con la constituyente originaria, esa nueva constitución tendrá efectos retroactivos de acuerdo a los intereses del pueblo. Por ejemplo, se pueden investigar todos los casos, no importa el año en que se cometió ni quién lo cometió, y el interés fundamental es recuperar todos esos dineros y devolvérselo al pueblo panameño. Profesor, y para que esto se dé, eso que usted está señalándonos, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es esto, porque hay gente sana, víctima del modelo neoliberal, que anda feliz con la constituyente paralela, sin conocer qué es eso. Mire, ¿quiénes están interesados en que nada cambie en este país? Los que han gobernado, los partidos tradicionales, los que hoy están en el poder, los que ayer estuvieron en el poder. Esos son los que quieren que nada cambie, esos son los que están con la constituyente paralela. La mayoría que hemos sido excluidos de la toma de decisiones, que hemos sido víctimas y somos víctimas de toda la situación que estamos viviendo, necesitamos unirnos como una sola voz y entonces marcar el camino a seguir. Y eso se logra precisamente a través de las tareas de educación, pero también a través del movimiento de masas en la calle. ¿Eso qué significa? Que no es suficiente con que nosotros adquiramos el conocimiento. Tenemos que divulgarlo y explicar a la población que el camino a seguir hoy, si queremos una salida pacífica, es la constituyente originaria, porque aquí va a haber un estallido social y eso no lo podemos evitar. Cuando la gente sale a la calle a protestar porque no hay agua, porque no hay justicia, porque sigue la corrupción, ¿verdad? Sigue el despilfarro del dinero mientras que al pueblo le falta pan para comer, ¿verdad? Fíjese el tema de las medicinas, donde usted va, lo que hay es grados de corrupción, de injusticia, etcétera, etcétera. Entonces, y no hay solución a los problemas del pueblo. O hay un estallido social o simplemente nos unimos y buscamos la mejor salida de manera pacífica y democrática con la participación de las grandes mayorías. La pregunta sería, si hoy no estamos satisfechos con el gobierno que tenemos que esperar a que este gobierno termine su periodo con el mismo ritmo, al mismo ritmo, cuando las estadísticas nos dicen que cada día que pasa nos endeudamos más como Estado, nosotros nos empobrecemos más, pero lo triste es que a la final todas esas deudas que nosotros no recibimos, las tenemos que pagar nosotros. Fíjense lo que está pasando en Europa. Dijeron, no queremos más AstraZeneca. Y sin embargo aquí todo sigue igual como si no estuviese pasando nada.
Una buena administración de la pandemia nos hubiese arrojado menos víctimas, tanto enfermos como muertos. Pero esos son los resultados de un gobierno que no sabe administrar el poder para el beneficio de las grandes mayorías. Entonces esto ya no puede seguir, ya no da para más. Así es. Muy interesante. Muchas gracias entonces al profesor Raúl González por esta explicación sobre el tema de la constituyente paralela y la constituyente originaria. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias a usted. Hasta luego.